Solo cuando el túnel está en la más absoluta oscuridad es cuando puede volver otra vez la luz. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco. Nos vamos de viaje. Esta noche dirigiremos nuestros pasos hacia un lugar lejano, muy lejano. Los japoneses celebran ritos y ceremonias muy distintos a los de las demás naciones. Las cosas que hacen nos resultan inconcebibles, y muy bien podría decirse que Japón es un mundo inverso a Europa. Para los primeros occidentales que viajaron a Japón, era un universo misterioso. Se trataba de la fabulosa isla de Zipango, de la que Marco Polo tan solo había oído hablar, de las riquísimas tierras en cuya busca había zarpado Colón. Cuando los portugueses arribaron a Japón en 1543, hallaron un país enzarzado en una guerra civil. De aquel caos emergería un samurái. Fundaría un régimen tan pujante que perviviría durante más de 250 años. Los testigos de aquel mundo, así observadores occidentales como nipones, nos dejaron constancia escrita acerca de aquella era de transformaciones. Suya es la historia de una cultura floreciente, de sus rituales poéticos y de sus enconadas luchas por el poder. Es la epopeya del establecimiento de las rutas comerciales con Europa y de su posterior aislamiento de Occidente. Estas son las memorias del imperio secreto japonés. Japón será esta noche nuestro destino y nuestra intención, descubrir algunos de sus muchos secretos. Para esta noche y para comenzar, nos vamos hasta Tokio, hasta Japón, a saludar a nuestro primer invitado, Rubén Ibarzábal. Buenas noches, buenos días para ti, Rubén. ¿Cómo estás? Hola, Miguel, muy bien. ¿Te ha gustado la introducción? Encantado de poder hablar. Sí, como me decías que eras oyente y te gustaban las introducciones, si te había gustado siempre bien la introducción que hemos preparado. Como siempre, fantástica. Con esas voces maravillosas que tenéis, suena todo fantástico. Vale. Eres periodista y traductor. ¿Qué haces en Japón? ¿Qué hace un vasco como tú en Japón? ¿Cómo te fuiste ahí? Bueno, es una historia un poco larga, pero yo me vine a Japón porque siempre me había llamado mucho la atención. Entonces lo intenté por muchos lados hasta que encontré un trabajo con el que me pude venir aquí. Y llevo ya pues más de 10 años aquí, trabajando principalmente como traductor. Lo de periodismo no he tenido tanta oportunidad para practicarlo desde que estoy aquí. Pero como estoy en Japón, pues que es una tierra que me gusta mucho, sobre todo su historia, tengo la posibilidad de investigar y de estudiar un poco su historia en el mismo lugar, yéndome a los lugares, a las ruinas de los castillos, hablando con profesores de universidad aquí en Japón de los temas que me gustan. Es un sitio para mí muy divertido. Oyente del programa, ¿verdad? ¿Me decías?
Sí, desde hace muchos años. Vale, ¿y qué hora es ahí? Aquí son las 2:14, allí las 9:14 de la mañana ya. Efectivamente, aquí son justo las 9:15 de la mañana van a ser, y aquí estoy, pues como es por la mañana, veo desde la ventana de casa, veo un poco el monte Fuji. No está todavía completamente nublado, dentro de unas horas se nublará y ya no se verá. Pero sí, desde algunos sitios de Tokio se puede ver el monte Fuji. ¿Y está nevado, como es la típica imagen? Todavía no. Dentro de un mes o mes y medio ya empezará a tener las primeras nieves. Todavía no. Todavía le dura un poco los calores del verano. Vale, pues este es nuestro invitado, Rubén Ibarzábal, un apasionado del mundo de Japón, y con él nos vamos a ir de viaje para aprender cosas. Cosa que te agradezco que estés ahí, Rubén. Gracias por escucharnos. Yo te lo agradezco a ti también. Gracias por lo que nos vas a contar. Tras esa introducción empezamos el viaje. La historia de Japón está fraguada en poderosos ritos que tienen que ver con algo olvidado en nuestro mundo. Dicen que Japón fue creado por una espada. Dicen que los antiguos dioses hundieron una hoja de coral en el océano. Y cuando la sacaron, 4 gotas perfectas volvieron a caer al mar. Y esas gotas se convirtieron en las islas de Japón. Yo digo que Japón lo hicieron un puñado de guerreros valientes dispuestos a dar la vida por una palabra al parecer olvidada. Honor. Honor. Vayamos a conocer algo más de esa mística filosofía. Luego hablaremos de espadas, luego hablaremos de samuráis. Vamos a ver si recogemos un poco la primera idea que uno tiene de Japón. No sé, supongo que cuando tú llegarías debe ser todo muy raro, ¿no? Bueno, la verdad es que yo me había empapado mucho de cómo era Japón, había leído mucho, había visto muchas películas y tal, entonces el impacto fue no tan grande, pero sí, la verdad es que llegas a Japón desde España, desde cualquier sitio de Occidente, y es un choque fuerte. No tan fuerte como el que tuvieron, como habéis dicho en la introducción, los primeros europeos que vinieron aquí hace 400 años, porque Japón ya sigue siendo diferente, pero ya no es tan diferente. Pero sí, es un sitio con una identidad muy, muy marcada, una manera de hacer las cosas muy marcada. No es solo que ya ves las caras de la gente y racialmente son un poco diferentes a lo que estamos acostumbrados en Occidente, los ojos rasgados y tal, pero aparte la escritura que tienen por todas partes, pero aparte de eso, no sé, la manera que tienen de conducirse, la manera que tienen de hacer las cosas, la manera que tienen incluso de distribuir el espacio en sus ciudades, es diferente a lo que estamos acostumbrados en Occidente. Ya digo que cada vez menos, porque con la globalización pues se va haciendo todo más uniforme, pero sobre todo si rascas un poco en la superficie, que es un poco más uniforme, y sabes buscar, encuentras sitios en los que literalmente parece que no ha pasado el tiempo en los últimos 500 años. De eso vamos a hablar luego un poquito. ¿Cómo se decía? Bueno, antes de nada, ¿traduces del japonés al inglés o al español? Yo traduzco de los 3 idiomas. Traduzco de japonés a español o de inglés a español, o bueno, cualquier combinación entre los 3 idiomas. ¿Cómo se decía buenos días en japonés, que se me ha olvidado? Buenos días, hay una diferencia entre decir buenos días por la mañana o buenos días más bien por la tarde o el mediodía, así que lo que se me aplicaría a mí ahora, que son las 9 de la mañana, sería decir Ohayo gozaimasu. Ohayo gozaimasu. Vale. Eso es, muy bien, muy buen acento, Miguel. Quiero aprender un poquito de japonés. Escucha, es increíble poder estar hablando contigo. Nos saludan ahora desde Puerto Rico y en Bogotá. Nos dicen que se nos quiere mucho. Todos los taxistas en Bogotá nos escuchan. Puede decir que más de 1.000 personas según sus sondeos. Y en Tabio, Cundinamarca, una población cercana a 40 minutos de Bogotá, se reúnen cerca al sector Peña de Huayca, sector donde hay extraños fenómenos, y en este momento se han reunido más de 50 personas para escuchar el programa, para que veas hasta dónde puede llegar tu palabra hoy. Fantástico. La idea que uno tiene de Japón ahora es que eso están súper tecnificados. Pero si se rasca un poco, como ahora aparentemente decías, la tradición sigue estando ahí.
Sí, sigue estando ahí. Es verdad que la idea que tenemos en Occidente de Japón es un poco mitificada, un poco idealizada, y esa imagen no siempre se corresponde con la realidad, más bien pocas veces. Pero también es cierto que en Japón, si sabes dónde buscar, si sabes por dónde moverte, o si tienes suerte, te puedes encontrar con destellos de esa imagen idílica que todos tenemos. Por ejemplo, hay una cosa que puede ser un poco tonta, pero a mí me llama mucho la atención, me la llamó desde que vine aquí la primera vez y me sigue llamando, y es que puedes estar en medio de Tokio, que es una ciudad enorme de 13 millones de habitantes, con rascacielos por todas partes, es una jungla de asfalto y de neones, y de repente te puedes encontrar con una pequeña vereda de árboles en medio de la ciudad, que si la sigues llegas a un pequeño templo que está rodeado de árboles, y cuando entras en ese templo, que todos los templos y santuarios en Japón tienen pequeños jardincitos, es como entrar en otro mundo, porque bajo la cobertura de los árboles apenas entra ruido del exterior, puedes ver el cielo, un trozo de cielo, y estás en un remanso de paz en medio de todo el bullicio de la ciudad. Y es un poco lo que buscan esos templos, esos santuarios, crear pequeños espacios seguros, pequeños reductos donde puedas conectar, cada uno pensará lo que quiera, con la divinidad, con uno mismo, con lo que sea. Pero incluso en las ciudades japonesas hoy en día hay espacios así, y parece increíble que con lo caro que es el suelo aquí en Tokio, pueda haber sitios así, y que los conserven y que estén tan nuevos como la primera vez que los edificaron hace 1000 años o hace 2000 años. Qué bien. ¿Cómo te recibieron a ti, a un extranjero, un tipo que llega diferente a ellos? Los japoneses son un poco como los vascos, son un poco fríos, un poco distantes así de buenas a primeras. Cuesta ganárselos, pero una vez te los ganas es como tener una nueva familia. Entonces yo vine aquí sabiendo, no sabía hablar japonés muy bien, pero bueno, chapurreaba más o menos, y a ellos eso les gusta mucho. Les gusta ver que te interesas por su cultura, por su idioma, por sus tradiciones, y que conoces un poco, que no eres el típico turista, ¿no? Entonces, sabiendo que yo hablaba un poco japonés y me gustaba la historia y les hablaba, pues me gusta este samurái, me gusta este personaje histórico y tal, a ellos eso les entraba muy bien, y yo gracias a eso he hecho muchos amigos. Bien, luego hablaremos de historia dentro de un momentito, pero a la gente normal de la calle le sigue interesando esas historias, historias de samuráis, todo ese tipo de cosas de la tradición, o ya pasan y están simplemente con la tecnología. No, les interesa mucho, les gusta mucho. Hombre, evidentemente no a todo el mundo, pero más allá de que estudien historia en el colegio, en el instituto, tienen su historia muy presente, muy viva, sobre todo su historia. La historia universal también la conocen bastante, a niveles sorprendentes, casi más que nosotros los españoles, pero su historia, la historia de Japón, les gusta un montón y la tienen muy viva en el sentido de que no solamente hay un montón de libros que se publican, novelas históricas y tal, sino que en la televisión japonesa está llena de series de televisión basadas en personajes históricos, hay un montón de cine de samuráis históricos, no solamente las películas de Kurosawa y tal de los años 50, 60, no, eso se sigue haciendo. Y a la gente joven, hay mucha gente joven, sobre todo mujeres, sobre todo chicas, que les gusta mucho la historia porque ven un poco en ese pasado ideal, pues esos guerreros fieros y tan imponentes y con tanta hombría y tal, que igual son valores que para bien o para mal se están perdiendo un poco en el mundo actual. Les gusta mucho eso, y yo que trabajo también un poco en ese mundo, hay un detalle que me llama mucho la atención y que en Europa nos parecería impensable. Y es que aquí cogen su propia historia, sus personajes históricos, y hacen, por ejemplo, videojuegos con ellos. Yeah. En Europa sería impensable pensar, por ejemplo, en hacer un videojuego en el que Carlos V se pegue de guantazos con Francisco I de Francia. Pues aquí en Japón hacen eso. Aquí en Japón cogen sus personajes y hacen videojuegos de lucha, tal cual, que puede parecer un poco tonto, pero gracias a eso, pues los chavales jóvenes saben que, yo qué sé, que Takeda Shingen y Uesugi Kenshin, dos samuráis famosos, pues eran enemigos acérrimos y siempre estaban a la gresca. Con pequeños detalles así mantienen su historia viva, y creo que es una cosa que a mí siempre me da mucha envidia, porque creo que en Europa podríamos aprender mucho de eso. Sí, señor. Te mandan saludos desde Puerto Rico, desde Panamá y desde Uruguay, y dice: ánimos, somos uno. Hablábamos de el honor. ¿Sigue estando ese concepto en la población japonesa? Breve si puedes, y nos vamos a la historia enseguida. Sí. Bueno, es un concepto que también está un poco demasiado idealizado, pero más que honor, aquí los japoneses hablan más de obligación, el deber que tiene uno para con la sociedad, para con sus compañeros y tal. Entonces hay cosas que uno se supone que debe hacer porque es su deber y es lo que le ha tocado, aunque no te guste. Y eso se considera, puedes llamarlo honor,
pero consideran que, bueno, que una persona tiene que cumplir con su obligación sin rechistar, y eso viene un poco de la ética de los samuráis, es verdad, y lo lleva muy a rajatabla. Aquí los primeros datos de ese lugar que estamos visitando, 2:24, 1:24 en las Islas Canarias. Nos vamos a la historia y a la leyenda. Espacio en blanco. Un viaje por nuevos universos a la búsqueda de respuestas. Con Miguel Blanco. La introducción eran guerreros, eran un poco, para hacernos una idea muy fácil, en Europa tenemos los caballeros andantes, los caballeros medievales, pues en Japón, en la Edad Media japonesa, en el Japón feudal, tenemos a los samuráis. Los samuráis eran la casta guerrera, eran una clase social cuyo oficio principal era la guerra. Esto también, pues, la historia de los samuráis tiene prácticamente 1000 años, entonces a lo largo de ese tiempo van cambiando un poco sus roles y funciones, pero básicamente son guerreros, son una gente que siempre están relacionados con las armas, con lo marcial y con la guerra. Vale. ¿Cualquiera podía ser samurái? ¿O no, había una serie de ritos para entrar? No ritos. En principio, aunque esto también va cambiando un poco en determinados momentos de su historia, pero para ser samurái tienes que nacer samurái. Solamente puedes ser samurái por linaje. Si eres hijo de una familia samurái, entonces eres samurái. ¿Puedes perder ese estatus? Puedes perder ese estatus, pero por lo general siempre lo vas a tener. Y hay algunos momentos, sobre todo en la era de las guerras civiles, cuando había mucho... Japón se ha tirado casi toda su historia en medio de guerras civiles, pero sobre todo tiene un periodo entre los siglos XVI, que abarca sobre todo el siglo XVI, en el que está en una guerra civil constante, y ahí sí era posible que, por ejemplo, tú eres un campesino y, bueno, pues no te gusta estar ahí arando tus tierras, tiras el azadón, coges una lanza, una espada, te unes al ejército de un señor, y si se te dan bien las cosas te puedes convertir en un samurái, te pueden dar estatus de samurái y ya ese estatus lo heredan tus hijos más adelante. Pero eso se da solamente en algunos momentos puntuales. Por lo general, un samurái es alguien que pertenece a esa clase social. Vale. ¿Cómo estaba organizada la sociedad? El samurái dices que era el guerrero, el resto del tejido social, ¿cómo estaba? Sí. Bueno, esto también cambia bastante a lo largo de la historia, pero lo más fácil de entender es que básicamente la sociedad japonesa en la Edad Media, y la Edad Media japonesa es muy larga, va desde el siglo X más o menos hasta finales del siglo XIX, está estratificada de una manera parecida a la europea. O sea, abajo del todo están los campesinos, luego están los comerciantes y los artesanos, y luego están los samuráis, que son la clase dominante. Y luego encima de los samuráis estaría el shogun, que es el líder de todos los samuráis, es básicamente la persona que gobierna la nación. Y luego está el emperador, que es una figura que durante casi toda la historia de Japón es más bien decorativa, no pinta mucho, reina, pero no gobierna, y el que gobierna realmente es el shogun, que es un tipo de clase samurái, el más alto en todo el escalafón de la clase samurái, bajo al que están supeditados como vasallos de una manera u otra al resto de los samuráis del país. ¿Una mujer podía ser samurái o no? Bueno, es una buena pregunta. En principio había mujeres samuráis, por supuesto, porque un samurái nace, no se hace, entonces tiene que nacer de una madre samurái. Las mujeres también eran de clase samurái. Lo que pasa es que no siempre, o de hecho casi nunca, eran guerreras, casi nunca combatían en el campo de batalla. Eso no quiere decir que no recibieran instrucción marcial, porque también depende de la época, depende de la situación social, de unas provincias eran diferentes a otras, depende de muchas cosas, pero las mujeres samuráis en principio sí recibían cierta educación marcial, que podía ser más o menos elaborada, porque estos eran una gente que eran guerreros. Entonces, si llegaba el momento, estabas en el castillo y había que defenderlo y caía la primera línea de defensa, a veces las mujeres, que eran las que se quedaban dentro del castillo, si llegaba el enemigo, eran ellas las que tenían que echar mano de las armas y defender el castillo con uñas y dientes. Y eso a veces se daba. Era más la excepción que la norma, pero sí hubo mujeres que combatieron en el campo de batalla, y hay algunos casos bastante célebres. Vale. Los samuráis tenían un código de honor, ¿no? Que lo llamaban el bushido. No sé si sí, se dice así. ¿Se dice así? ¿Bushido? Bushido, sí. El bushido viene a querer decir el camino del guerrero.
Y es un código no escrito realmente, no es algo de lo que se habla, pero y sobre lo que se escribe mucho, hay muchos tratados que hablan de ello, pero en realidad no hay ningún código de normas que diga, vale, pues un samurái tiene que hacer esto, esto y lo otro. Y es otra de esas cosas que con el tiempo se han idealizado bastante. El bushido, como tal, como el concepto que tenemos hoy, nace bastante tarde, nace prácticamente cuando la época de los samuráis ha terminado. Y es una creación a posteriori que se hace un poco precisamente para intentar preservar los valores que se suponen que eran típicos de la casta samurái en unos tiempos en los que, bueno, ya eran más bien de decadencia y los valores del samurái de arrojo, de valentía, de desprecio a la muerte no estaban tan en boga. Y es precisamente ya cuando el mundo del samurái ha terminado, a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, en la época del imperialismo japonés, que llevó a la Segunda Guerra Mundial, cuando al ejército japonés le conviene mucho potenciar esos supuestos ideales del bushido para reforzar una ética marcial en la población que le viene muy bien pues para las conquistas que está haciendo por medio mundo. Uh-huh. Pero a la hora de la verdad los samuráis no siempre, de hecho casi nunca seguían esos preceptos de lealtad absoluta al señor, de desinterés total que se supone que son la base del bushido. Vale, te iba a preguntar cuáles eran las 7 virtudes. Pues 7 virtudes, pues, pueden ser 7 o pueden ser más, la verdad. Los samuráis lo que valoraban por encima de todo era el desprecio a la muerte. Siempre tenían la muerte muy, muy presente y por tanto pues se supone que al estar preparados para ella, al vivir casi siempre en un estado de aceptación de la muerte, pues cuando llegaba el momento de entrar en batalla podían combatir con el arrojo necesario. Uh-huh. Y luego también era muy importante la lealtad a tu señor, que esto en realidad no siempre se cumplía, porque luego en el Japón feudal las puñaladas por la espalda y las traiciones estaban a la orden del día. Pero en principio era muy importante obedecer las órdenes, atenerse al orden social, a tu posición en la sociedad. Todas esas cosas, la idea de orden es muy importante, pero precisamente si querían enfatizarlo tanto en los tratados sobre bushido es precisamente porque no se cumplía demasiado en la realidad. Entonces tenían que intentar por todas las maneras posibles que estos aguerridos samuráis que eran muy bravos y les gustaba mucho la pelea, pues intentaran ser un poco más pacíficos cuando no había batallas que luchar, que era algo que les costaba bastante. Aquí tenemos algunos datos de las 7 virtudes. Uno sería justicia o rectitud, segunda coraje, tercera compasión, cuarta respeto o cortesía, quinta honestidad, sinceridad absoluta, sexta honor y séptima lealtad. Pero quizás sea un poco lo que tú decías, ¿no? Que se ha idealizado mucho este asunto. La verdad es que son palabras que suenan muy bonitas y que a los samuráis probablemente les gustaba pensar que actuaban con justicia, con rectitud, pero igual al campesino al que iban a reclamarle los impuestos todos los años, pues no lo veía tan recto, ¿no? Yeah. Entonces es un poco, depende un poco de la perspectiva con la que lo miremos. Son palabras bonitas que a los samuráis puede que les gustara pensar que se conducían respecto a ellas, pero la realidad es un poco diferente. Vale. Hay también otro dato. Parece que cuando el samurái dejaba de ser, según estas reglas, tenía una salida honrosa, que era el suicidio, ¿no? Sí. Ritual, sí. El seppuku. El seppuku, eso es, el seppuku. De hecho, en Japón la tradición del suicidio está bastante arraigada, aunque bueno, no es estrictamente solo japonesa, porque por ejemplo los generales romanos también se suicidaban si perdían en la batalla y tal. En principio esto viene entronca con el desprecio a la muerte que se supone que tiene que tener un samurái, y ese concepto del honor a veces un poco retorcido que tiene, que dice que bueno, que muerte antes que deshonor, ¿no? Pues antes, si pierdo una batalla, antes de que me cojan vivo los enemigos, me mato yo, no voy a dejar que me maten. Uh-huh. Y eso va evolucionando un poco en el sentido de que bueno, pues es una salida honrosa. Si todo te sale mal, no tiene solo por qué ser perder una batalla, pero puedes caer en desgracia ante tu señor, porque los samuráis son siempre vasallos de un señor, ¿no? Entonces bueno, pues si tú caes en desgracia o te van las cosas mal, es una salida honrosa, es un poco una manera de lavar tu prestigio y decir, bueno, pues este tío era un inútil, ha perdido este castillo en batalla, no sé qué, pero ha sabido tomar responsabilidad por sus faltas y ha pagado el precio más alto que podía pagar. Así que bueno, se ha suicidado, ha pagado con su vida con ello y es un poco una manera de quedar en paz respecto a la sociedad. Uh-huh. Nuestro teléfono 900-137-137 por si queréis preguntar o participar en ese concurso que tenemos. Última preguntita que te hago y seguimos camino adelante. ¿Creían en la magia o había en torno a todo este tipo de cosas, incluso los señores, esa
relación con la magia como podía haber en la Edad Media en nuestro mundo? Sí creían, más que en la magia, en los espíritus. Japón es un país, no quisiera decir supersticioso, es un país donde la mística y el otro mundo, y ese otro mundo puede ser no solamente el más allá de los fantasmas, sino otro mundo de seres mágicos y espirituales, está muy presente. Entonces, Japón, que es el país de las historias de fantasmas por excelencia, aún hoy en día las tienen muy presentes y gran parte de la población cree mucho en ellas. Entonces los samuráis de antaño, no todos, porque había algunos que eran bastante racionales, bastante escépticos, pero muchos de ellos sí creían en estas cosas, y hay muchas historias de samuráis caídos en batalla que se aparecen a sus enemigos para vengarse, cosas así. Vale. 2:36, 1:36 en las Islas Canarias. Seguimos adelante en este viaje que estamos haciendo por esa sociedad de Oriente. Radio Nacional de España. Somos tu radio. Los proyectos nuestros son de ámbito dual. ¿Usted sabe dónde nació Internet o el GPS? Y poner la ciencia y la tecnología al servicio de la sociedad. Este lunes emitimos desde el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial, el INTA. Por 3 razones. Este organismo público de investigación del Ministerio de Defensa nos desvela sus secretos. Más de biología ahora con el COVID, ensayos explosivos. Por 3 razones, con Mamen Asencio. Entre otros, nos recibe la primera mujer general de España. Para mí siempre ha sido un orgullo llevar el uniforme. Un lugar en el que todo es posible. A las 7 de la tarde, las 6 en Canarias. Y recuerda, La Observadora. Sábados y domingos a las 11:30 de la noche. Radio Nacional de España. Cuando hablamos de samuráis, enseguida nos viene a la mente uno de sus elementos más conocidos, la katana. Durante más de 1000 años, un arma imperó en los campos de batalla de Japón. Un arma tan temible que puede partir a un hombre por la mitad. Y que sin embargo dio lugar a una forma de arte y a un modo de vida espiritual totalmente nuevos. Una espada con una estructura tan perfecta en materia tecnológica y con una factura tan hermosa, que generó un credo aristocrático para los guerreros. Para muchos la katana, una espada que se desarrolló en el siglo XVI, posee la combinación perfecta de equilibrio y belleza artística a la que se suma una afiladísima hoja. Oculto en Shimane, al suroeste de Japón, hay un lugar donde aún se produce el metal con el que se fabrican las verdaderas katanas. Esta zona, que recibe el nombre de Hogar de los Dioses, posee minas de minerales muy particulares, decisivas para la forja de un tipo de acero único. El nacimiento de cada katana se produce en un crisol de fuego al fondo de un horno de hierro. Este particular horno de fundición tradicional, que recibe el nombre de tatara, es el último de Japón. La katana, algo más que una espada. Conozcamos mejor sus secretos. ¿La katana es algo más que una espada, Rubén? Bueno, para los japoneses sí, es algo más que una espada. Se decía, dice el refrán, que la katana es el alma del samurái. Y aunque es verdad que no es realmente su arma principal, porque a lo largo de la historia han usado otras armas. En principio, en los primeros momentos de su historia usaban el arco, luego pasaron a usar más la lanza, también las armas de fuego. Pero la espada siempre la llevan consigo, la usan pues para combate cuerpo a cuerpo y sobre todo para la vida diaria, porque una espada no es tan aparatosa para llevar al cinto, entonces pues cuando el samurái va por la ciudad y tal siempre puede llevar la espada. Y es el símbolo de su estatus. O sea, si en el Japón feudal veías a alguien con una espada o con las dos espadas, el cinto que era lo típico,
la espada larga y luego otra más corta, es símbolo de que es samurái, porque solamente un samurái podía llevar espada. Legalmente solamente un samurái podía llevar espada. A partir de cierto momento en la historia, eso queda como su privilegio único y exclusivo. Yeah. Y hay una mística muy, muy elaborada en torno a la espada precisamente por eso, porque encarna una serie de virtudes muy, muy, muy concretas que se asocian con el samurái. ¿Por ejemplo? Bueno, la espada es, sin ir más lejos, cuando se crea una espada es uno de esos espacios que en Japón dedican a lo divino. En las forjas donde tradicionalmente se forjaban las katanas, las espadas, casi todas estaban consagradas a los dioses. Y de hecho, muchos maestros espaderos se vestían a la manera de los sacerdotes y consagraban la forja antes de ponerse a trabajar. Y solamente podían trabajar el acero si la luna estaba en una determinada posición y tal. Hay una mística muy, muy, muy importante. Tampoco es cierto que las katanas sean esas armas perfectas e irrompibles que tenemos un poco en la mente en Occidente, pero es verdad que eran espadas que cortaban muy bien, tenían en general una calidad muy buena y eran muy apreciadas en toda Asia, y también sorprendieron a los primeros europeos que fueron por ahí. Y para los samuráis era un verdadero orgullo, aunque muchas veces pues usaban otras armas o no tuvieran que echar mano de la katana muy a menudo, pero para ellos era un símbolo de estatus y eran auténticas obras de arte. Por ejemplo, si un samurái se conducía con valor en una batalla, su señor como recompensa podía darle, por ejemplo, una espada. Y esa espada se consideraba un honor tremendo que tu señor te regalara una espada, porque era algo más que te diera un montón de piezas de oro. Una espada es reconocer tu valor como guerrero. ¿Se siguen haciendo todavía con toda esa mística o ya se ha perdido un poco ese camino? Se ha perdido en gran parte, pero todavía se conserva un poco, porque las katanas aún hoy en Japón se consideran obras de arte. Muchas de ellas muchas que son antiguas tienen cerca de 500, 700 años, se consideran tesoros nacionales y las puedes ver en los museos perfectamente. Pero las técnicas de forja tradicional se conservan, no son tan habituales, pero hay una cosa muy curiosa, que es que, por ejemplo, en Japón, los chefs más top de los restaurantes más importantes y los chefs sobre todo de sushi, que es muy importante cómo cortan el pescado, es lo más importante, suelen utilizar cuchillos que están forjados con las mismas técnicas con las que se forjaban las antiguas katanas. Y estos cuchillos pueden costar perfectamente pues 10.000 euros, 12.000 euros, una cosa así. Una katana auténtica hoy en día, no sé lo que costaría hacer una nueva desde cero, probablemente bastante dinero, pero te puedo decir que una katana histórica, pues que se haya hecho en el siglo XIII, una cosa así, puede costar perfectamente 5 o 6 millones de euros. Wow. Y cuando moría el guerrero, ¿qué se hacía con su espada? Pues si tenía hijos, pasaba a sus hijos, porque evidentemente era una cosa muy cara, entonces eran herencias familiares, y hay espadas que se han conservado literalmente durante siglos. Otras, pues bueno, pues si el samurái pasaba por penurias, algunos tenían que venderla, por ejemplo, porque no les quedaba otra. Los samuráis no siempre estaban en una situación muy, muy boyante, sobre todo en el siglo XVI, XVII, XVIII, sin guerras en las que luchar en Japón, que era un país en paz, que había dejado atrás la era de las guerras civiles. Pues si no tienes en qué usar la espada y no tienes para comer, pues no les quedaba más remedio que venderla. Y hay muchas espadas que han llegado a los museos hoy en día porque sus dueños en su momento no tuvieron otro remedio que venderlas. Vale. Te saludan desde la antigua Vía Cisneros de Acla, un montón de gente escuchando el programa, me dicen. 2:44, 1:44 en las Islas Canarias. Vamos ahora a temas más misteriosos que ocurren en Japón. Lo desconocido te aguarda en un lugar. Espacio en Blanco con Miguel Blanco en Radio Nacional de España. Pues ese misterioso joven al que llamaban el Hijo de Dios se llamaba Amakusa Shiro, aunque tenía, ahora mismo no recuerdo cuál era, creo que era Jerónimo, tenía un nombre occidental también, porque este chaval de unos 15 años era un samurái cristiano. ¿Sí? Había samuráis cristianos en Japón.
Los oyentes puede que recuerden que allá por el siglo XVI los misioneros llegaron, portugueses, españoles, llegaron a tierras japonesas. Francisco Javier llegó a Japón, estuvo predicando en Japón, sobre todo por la zona sur, pero creo que llegó incluso hasta la ciudad de Kioto. Y pues la fe cristiana tuvo cierto arraigo en Japón. Me parece que llegó a haber cerca de unos 300.000 conversos cristianos en el momento de máximo apogeo, lo cual pues es bastante notable. Lo que pasa es que llegó un momento en el que pues a las autoridades, al gobierno del Shogun, empezó a preocuparle un poco esta fe extranjera. Al principio la veían como algo así, pues como una cosa exótica, entretenida, y vienen estos extranjeros con sus naves negras y tal, y nos traen cosas para comerciar. Pues bueno, pues si quieren predicar su doctrina está bien. Pero cuando la cosa empezó a crecer ya no les gustó tanto. Empezaron a temerse que esos conversos cristianos podían ser una especie de quinta columna para una posible invasión, pues o desde Filipinas por parte de España, o desde Macao por parte de Portugal, y empezaron a perseguir a los cristianos. Entonces, a principios del siglo XVII, el cristianismo estaba prohibido en Japón, pero había muchos conversos cristianos. Entonces, estos estaban sometidos a persecuciones bastante gordas. Sobre todo esta gente se concentraba en las islas del sur del sur de Japón, sobre todo en la isla de Kyushu. Y ahí se mezclaban dos cosas: que había un montón de población cristiana, sobre todo entre el campesinado, aunque también había samuráis de bajo rango y tal, y algunos de alto rango que eran cristianos, y que es una de las regiones más pobres de Japón. Entonces, en un año de hambruna, eso combinado con la presión del gobierno que perseguía a los cristianos, estalló una revuelta. Y el líder de esa revuelta es precisamente este chaval, Amakusa Shiro, que es un mozalbete de unos 15 años, del cual se decía, eso decían sus seguidores, que era el hijo de Dios, porque contaban que podía hacer milagros. Por ejemplo, caminar sobre las aguas, o hablar con los pájaros y con los animales, como San Francisco de Asís. Y también se decía que su nacimiento estaba predestinado, lo había predicho un fraile hacía muchos años, y que cuando salió del vientre de su madre, pues hubo prodigios por todo el país. Por ejemplo, cerezos floreciendo en otoño, cosas así. Y bueno, pues sus seguidores esto lo querían muy a pies juntillas, y a él le venía muy bien porque era una manera de legitimar su mandato. Y ellos creían que realmente Amakusa Shiro era un mesías que les venía a liberar de las persecuciones del gobierno, y que gracias a él iban a poder seguir siendo cristianos en paz. ¿Y su grito era Santiago y cierra España cuando estaban en la guerra? Bueno, no sé si lo de Cierra España lo dirían o no, pero desde luego lanzaban vítores a Santiago en perfecto castellano, más bien portugués, porque ellos, los misioneros, eran más bien portugueses, pero decían Santiago, Santiago. Llevaban estandartes con la cruz y con la Virgen, también lanzaban cánticos a la Virgen, y cuando en medio de su rebelión, la rebelión no termina muy bien, pero se atrincheran en las ruinas de un antiguo castillo que estaba en un acantilado, en el castillo de Jara. Se atrincheran cerca de 40.000 entre hombres, mujeres y niños, y ahí están inasequibles al desaliento durante más de medio año, aguantando los envites de un ejército de 125.000 samuráis, que se dice pronto, prácticamente armados con palos y piedras. Y su grito de guerra era ese: Santiago, Santiago, himnos a la Virgen, Ave María y misas diarias. Y la única condición que les ponía el gobierno para dejarlos ir con vida era que abjuraran de su fe, y ellos eso era lo único que no estaban dispuestos a hacer. Entonces era un conflicto bastante complicado. Como se nota que te gusta la historia. Te pido, si puedes, brevedad para dos cositas que nos quedan, ¿vale? Vale. Ese pedazo de terreno en Tokio donde no se puede edificar, ¿por qué? Bueno, en ese terreno hay una tumba de un señor samurái muy antiguo, que la lió bastante parda en su momento. Es Taira no Masakado, uno de los primeros samuráis, de hecho, en el que vivió en el siglo X, y se rebeló contra la corte imperial y tal. Bueno, hizo un montón de tropelías, y al final acabaron cazándolo y le cortaron la cabeza. Y su cabeza acabó en una pica en Kioto. Pero su vida, al parecer, no acababa ahí, porque la leyenda, que en Japón la leyenda y la historia siempre van muy de la mano y es una cosa muy divertida, al parecer cobró vida en el patíbulo, empezó a soltar imprecaciones, empezó a flotar y se fue volando, recorrió volando la cabeza sola. La cabeza sola. Estamos hablando del siglo X. Yo no estaba ahí para verlo, no sé si ocurrió, pero los japoneses dicen que sí. Y se fue volando hasta la zona, hasta el lugar que hoy es Tokio. Entonces Tokio era una pequeña aldea de pescadores, no había nada ahí.
Pero bueno, la cabeza acabó ahí, entonces para apaciguar su espíritu le construyeron una pequeña tumba con un templete, como se suele hacer aquí en Japón, y eso pues quedó ahí durante los siglos hasta que, claro, Tokio se convirtió en la ciudad que es hoy, con rascacielos, con tal, con cual. Y resulta que ese pequeño terruño, ese trozo de terreno está en medio de la milla de oro de Tokio, rodeado de edificios de oficinas ministeriales, tal. Y han intentado muchas veces en el siglo XX, o eso dice la leyenda, edificar pues oficinas, por ejemplo, en esa parcela de terreno. Y siempre que hacen algún edificio acaban pasando cosas raras, acaba suicidándose alguien en ese edificio, acaban pasando fenómenos extraños de esto que se dice, ¿no? Entonces los japoneses llegó un momento en el que ya se hartaron un poco de tantas calamidades y por lo que pueda pasar, tiraron los edificios, dejaron solamente esa parcela, reconstruyeron ese pequeño templo y dejaron ahí el templo con la tumba, la cabeza cortada, que se puede visitar hoy día, está en el centro de Tokio. Yo he ido y lo he visto, y está ahí, pues realmente está en una esquina rodeado de unos edificios enormes, y es un poco raro que esté esa parcela ahí como desocupada, ¿no? Cuando vayamos, y es por eso, porque deciden... Sí. Deciden que es mejor dejarlo descansar en paz por lo que pueda pasar y, oye, pues lo tienen ahí tranquilito, que no genere terremotos ni desastres naturales, y de momento va la cosa bien. De momento esa zona de Tokio ahora está en paz. Vale, te decía Rubén que cuando vayamos por ahí a ver si nos lo enseñas, ¿vale? Oh, encantado. Ahora nos vamos a Kioto. En Kioto hay un lugar maldito también que era un templo, ¿verdad? Sí. Bueno, en Kioto hay muchos lugares malditos porque es la antigua capital de Japón, tiene mucha historia y hay un montón de historias fascinantes. Pero esta en concreto tiene que ver un poco con las katanas que habíamos hablado antes. Y es que en Kioto, cerca del centro de Kioto, el templo existe hoy en día, se ha reconstruido después de muchas calamidades y también se puede visitar. Yo lo he visitado. No es muy impresionante, pero si sabes la historia que tiene es divertida. Y es que en ese terreno de Kioto, en el siglo XVI, finales del siglo XVI, una vez terminaron las guerras civiles y se unificó el país, ahí el señor de Japón en ese momento, Toyotomi Hideyoshi, el amo supremo de Japón, decidió levantar un templo enorme pues para darse el gustazo, ya que él era el amo de Japón, pues a su mayor gloria. Y en ese templo quiso levantar una gran estatua de Buda. Tal vez los oyentes conozcan el gran Buda de Kamakura, que es muy famoso, que mide 13 metros. Hay otro Buda en Nara, que mide 15 metros. Este era más grande todavía, este era más grande que todos los que ha habido en Japón. Era enorme, medía cerca de 20 metros. Y era muy particular porque estaba hecho con el hierro fundido de miles de katanas y de armas que habían confiscado durante las guerras civiles. Entonces era un poco una manera de intentar exorcizar ese mal rollo de toda esa sangre, todos esos muertos de las guerras civiles, pues querían un poco exorcizarlos con el poder de Buda. Pero no parece que les saliera muy bien porque ese Buda, desde que se construyó el templo y desde que se levantó el Buda, los lugareños ya decían que les daba un poco de mal agüero, que parecía que estaba maldito, porque desde que se construyó no pararon de ocurrirle desgracias. Tanto al Buda como al templo le cayeron rayos, sufrió incendios, lo tiraron abajo terremotos. El templo se vino abajo pues cerca de 4 o 5 veces a lo largo de su historia. El Buda acabó derritiéndose por culpa de un incendio, o sea, lo volvieron a refundir, lo volvieron a hacer, le volvió a caer un rayo, se volvió a quemar, o sea, tremendo. O sea, no parece que la idea de usar un material tan particular como el hierro de las katanas fuera muy buena idea. Y al final, pues este templo acabó siendo la desgracia final para el clan Toyotomi, que eran los amos de Japón, porque construyeron una campana gigante, como hay muchos templos budistas, una campana con una serie de versos inscritos en ella, que es lo típico, pero un clan rival que se estaba disputando el control de Japón en esos momentos, y entonces estaban en un estado como de calma, como de guerra fría, y resulta que en esos versos dijeron, mira, pues es que ahí yo creo que estás poniendo algo que es subversivo y es un insulto contra nosotros. Entonces lo tomaron como casus belli, una cosa bastante chorra, la verdad, sí. Pero lo tomaron como casus belli, fueron a la batalla por eso, y al final el clan, esa batalla fue el fin del clan Toyotomi. Y ya no se puede ver esa estatua de Buda. La estatua de Buda ya no se puede ver, por desgracia. En el siglo XVII creo que se cansaron de reconstruirla, decidieron que Kioto estaba mejor sin su gran Buda, pero esta campana de la discordia sí se puede ver. Es una campana bastante impresionante, es de las más grandes que hay en Japón, y aunque esos versos tan satánicos, tan
tan polémicos no se ven muy bien porque hay que tener muy buena vista, pero ahí están. Es un caso como de esta gente que escribe en redes sociales algo de lo que se arrepiente luego. Sí. Pues esta es la versión un poco samurái de eso. Escribieron algo que igual no debían haber escrito pensando que nadie lo iba a ver y alguien lo vio y se lo tomó a mal. Katanagari, la caza de espadas con este templo. 30 segunditos, ¿te quedas un ratito más para hablarme de las geishas y 2 cosas más que me quedan después de las noticias? Perfectamente. Vale. Encantado. En un minuto, ¿algún otro fantasma o alguna otra leyenda que haya en Kioto o en esa sociedad donde tú vives ahora? Bueno, hay un samurái muy famoso, Minamoto no Yoshitsune, que vivió en el siglo XI más o menos, uno de los primeros samuráis también, y cuentan de él que era un guerrero tan diestro que en realidad todo el arte de la guerra que sabía, todo lo que sabía, se lo habían enseñado los Tengu. Y los Tengu son unos demonios alados, que dice el folclore japonés, que habitan en las montañas del norte de Kioto, que es precisamente donde Yoshitsune se crió. Yoshitsune se crió en un templo de las montañas. Y la leyenda, el folclore popular dice que por las noches iba al bosque a entrenarse y ahí estos demonios Tengu, los llamo demonios, pero es una palabra un poco occidental, no es que realmente sean malos, tampoco son buenos, es una criatura mitológica, es una especie de hombre cuervo. Y se supone que eran estos los que le entrenaban en las artes marciales y en las artes de la guerra. Y luego cuando este chaval creció y fue a los campos de batalla, sorprendía a todo el mundo, ganaba todas las batallas y la gente decía, es que es imposible que un simple mortal pueda tener tal habilidad en el campo de batalla, tiene que ser algo sobrenatural, tiene que haber sido los Tengu los que le hayan enseñado. Y historias de estas, de espadachines, de samuráis famosos que han aprendido sus artes de los Tengu o por una revelación divina, han ido a un santuario, han estado rezando durante días, han entrado en éxtasis y han visto a la divinidad que les ha transmitido secretos. Hay muchas historias de estas. Nos las cuentas dentro de un momento. Hemos de detener nuestro viaje por estas tierras. Dejamos paso a las noticias. Nuestros compañeros José Luis Aragón y Carlos Toray nos traen la actualidad. Tras ella regresamos, redes sociales abiertas y teléfono de llamada gratuita 900-137-137 por si queréis intervenir. Blanco Radio en Facebook, Twitter e Instagram y recordar esas preguntas que tenemos en Twitter. Regresamos enseguida con más enigmas para analizar. Nos vamos a ir a lugares lejanos a buscar magia y mucho más aquí en el Espacio en Blanco. Enseguida regresamos. Son las 3:07, 2:07 en las Islas Canarias. Regresamos. Saludos a todos los que seguís ahí conectados, a los que trabajáis esta noche. Buen turno. Ojalá os sirva para pasar un buen rato o más rápido el rato de trabajo. Saludos a todos los que también nos descargáis en el podcast y a los que en cualquier parte del mundo nos descargáis o escucháis a través de la radio online. Tenemos en esta segunda hora aún más temas esperando. Redes sociales abiertas y ese concurso de Blanco Radio en Facebook, Twitter e Instagram. El teléfono 900-137-137 y esa pregunta que estamos haciendo en Twitter, esa encuesta. ¿Cuál de esas supuestas virtudes de los samuráis creéis que son más necesarias en nuestros días? En un rato vamos a seguir viaje por Asia con un nuevo invitado que llega, pero nos vamos de nuevo hasta Japón con nuestro primer invitado. ¿Sigues ahí, Rubén? Aquí estoy. Vale. Otra de las cosas, te están mandando saludos de muchos sitios, de muchas partes del mundo y algunos amigos también que están escuchando el programa en Japón, si lo estáis haciendo también, decirnos dónde estáis para seguir conectados ahí en Japón. No sabíamos que teníamos tanta gente en Japón escuchando. Una de las cosas que también se conoce de Japón es el banzai, o no sé cómo se dirá, de esos pilotos japoneses que se suicidaban tirándose contra las naves americanas. ¿Eso es un rasgo de los samuráis? Es una especie de reminiscencia de esa ética del samurái de desprecio a la muerte, de combatir hasta la muerte. En realidad, combatientes suicidas que prefieren tirar su vida a la basura con tal de llevarse al enemigo por delante, hay en otras culturas también. Pero cuando llega la Segunda Guerra Mundial y las cosas se ponen muy feas para Japón, pues ven que tienen que echar mano de lo que puedan.
Usan la palabra kamikaze, que también viene de la historia samurái. Es el viento divino que siglos atrás desbarató la flota de los mongoles cuando intentaban conquistar Japón, y querían que otro viento divino, esta vez el viento de las alas de los aviones, salvara a Japón del desastre en su hora más oscura. Pero bueno, ya sabemos que no fue muy bien. Pero sí, esa ética del suicidio, del sacrificio máximo por una causa, tiene una raíz directa en la ética de los samuráis. Vale. Y es verdad que se les enseña a los niños desde justo cuando están naciendo esa ética, o se le mete esa idea encima del honor y de... Sí. Hoy en día no. Hoy en día para nada. Después de la Segunda Guerra Mundial, todos esos valores marciales y tal, en Japón se cortaron de raíz, para bien o para mal, y hoy en día es un país bastante pacífico, es un país con una conflictividad social muy baja, es muy raro encontrarte peleas en la calle, delincuencia, robos, y es todo porque de una manera milagrosa, porque los japoneses tienen un pasado guerrero tremendo y eran temidos en todo Asia, pero como sociedad se han conseguido pacificar a sí mismos de una manera asombrosa en un espacio de tiempo bastante corto. Vale, hablemos ahora de mujeres, las geishas. ¿También son de Japón y siguen funcionando? ¿Era una especie de esclava sexual o era mucho más elevado el concepto? No, en realidad es una cosa mucho más sencilla. Como concepto existe en toda Asia de una manera u otra, y es simplemente que aquí, pues en Asia y en Japón en concreto, cuando los hombres, también las mujeres, pero cuando los hombres iban a beber, pues querían un poco de compañía femenina para alegrarles las copas un poco y que les dieran un poco de conversación y tal. Y eso ha ido evolucionando y ha ido haciéndose más sofisticado hasta la tradición de las geishas que tenemos hoy en día. Pero en su día, cuando las geishas aparecieron, pues en el siglo XVII, una cosa así, eran chicas que eran camareras de un bar, que iban vestidas a la moda de la época, un poco provocativas, porque esos kimonos y peinados que vemos hoy en día, que son tan emperifollados y tal, en su época eran una moda sexy, provocativa, procaz, como puede ser para nosotros un escote o una minifalda. ¿Qué me dices, sí? Sí. Por ejemplo, las geishas suelen llevar el cuello del kimono bastante abajo por la espalda, para dejar a la vista la nuca y el cuello. Y eso tradicionalmente, hoy en día en Japón pues ya no tanto, pero en su día en Japón se consideraba muy erótica esa parte del cuerpo, la parte del cuello. Entonces ellas a su manera iban enseñando un poco de carne, tenían una conversación interesante, cantaban canciones, jugaban a juegos para beber y tal y cual. Y hombre, por un módico precio es posible que pudieran hacer más cosas, porque las geishas se mueven básicamente por dinero. O sea, tanto tienes, tanto consigues. Ya. Solamente que para hacer algo más con una geisha hace falta mucho dinero. Vale. Hay una historia que dice que Jesucristo, o que la tumba de Jesucristo, y que no se nos enfaden algunos seguidores, está en Japón. Decían que estaba en China, en la India. ¿Está en Japón? Bueno, una supuesta tumba. Sí, hay quien dice que Jesús murió y vivió en Cachemira, otros dicen que murió en Egipto. Pues hay gente que dice que murió en Japón y tiene una tumba en Japón. Esta es una historia muy bizarra, muy friki, y no hay que tomársela muy en serio, porque los japoneses tampoco se la toman muy en serio. Pero bueno, todo esto viene de unos documentos raros que al parecer se descubren a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, ahí en una aldea del norte de Japón, y que vienen a decir que Jesucristo no murió en la cruz, sino que el que murió en la cruz fue su hermano, atentos a esto, y que Jesucristo, pues cuando vio a su hermano morir en la cruz, se quedó muy triste, muy apenado, se echó al cadáver de su hermano a las espaldas y se recorrió solito a pata toda Eurasia, pasando por Siberia, hasta que llegó a Japón, y ya como no tenía más sitios donde ir, se quedó en Japón, en el norte de Japón, y ahí se asentó en una aldea del norte, de la prefectura de Aomori, que la aldea existe todavía, se puede visitar, se llama el pueblo de Shingo. Y ahí pues vivió, echó raíces, tuvo familia, tuvo hijos y vivió hasta los 106 años. Y cuando murió pues le enterraron a él y a su hermano, que se lo había traído, bueno, como Jesús es divino, pues puede hacer lo que quiera, claro, traerse a su hermano o a quien quiera. Se lo trajo hasta Japón y le hicieron una tumba, un túmulo que puede visitarse hoy día en esa aldea, que tiene una cruz muy grande, y ahí están supuestamente enterrados los supuestos restos de Jesús y de su supuesto hermano. Y es curioso porque la familia que ha preservado esa tumba y esos supuestos documentos, que por supuesto en Japón esto no se lo cree nadie, pero bueno, pero son una familia de sacerdotes sintoístas, de la religión Shinto. Entonces, que es bastante curioso que
supuestamente la tumba de Jesucristo, el profeta del judaísmo y el fundador del cristianismo, esté guardada por sacerdotes de una religión ajena a esas religiones. Pero bueno, es un sitio curioso, un poco friki, le hacen un festival todos los años y bailan y tal y cual. Y bueno, el norte de Japón es una región que es un poco pobre, la agricultura es un poco complicada ahí, no hay mucha industria y esta gente pues tiene que vivir de algo. Entonces, pues bueno, pues se inventaron esto, me imagino, esta es mi teoría, se inventaron esta historia de la tumba pues para traer un poco de turismo. Porque por el norte de Japón hay una virgen muy milagrera que se aparece, también muy cerca de ahí, la virgen de Akita, que hace milagros y apariciones. Entonces es una zona misteriosa el norte de Japón, es una zona misteriosa. Historias para todos los gustos. Casi terminando, brujas, nos preguntan. ¿Está el concepto de hechicera o de bruja dentro de la cultura japonesa en la historia y actualmente? Más que bruja, chamana. No es una concepción como la que tenemos nosotros en Occidente, pero en el Shinto, que es el sintoísmo, que es la religión autóctona de Japón, para la cual pues todas las cosas tienen un alma, los fenómenos de la naturaleza, los árboles, las personas cuando mueren se convierten en espíritus, pues la persona que tradicionalmente se podía contactar, podía hablar con esos espíritus y canalizarlos como una medium, eran las miko, que eran las sacerdotisas sintoístas, que por lo general eran mujeres jóvenes, se supone que doncellas vírgenes, y que eran ellas las que, bueno, en las ceremonias, en los rituales, una serie de danzas chamánicas, entraban en trance y contactaban con los espíritus. En la película de Kurosawa, la famosa película de Kurosawa, Rashomon, hay una parte en la que hablan con un espíritu y lo hacen a través de una de estas chamanas, de una de estas miko, que entra en trance y canaliza el espíritu de un muerto. Ahí se puede ver un poco cómo funciona esto. Y eso, pues hoy en día en Japón lo tienen más como una tradición folclórica, no creen mucho en ello, pero lo siguen respetando y lo siguen teniendo ahí como algo que, bueno, son un poco como dicen los gallegos, ¿no? Bueno, espíritus no creo, pero a verlos ahí. A verlos haylos. Tenemos que terminar, Rubén. Nada, en 2 segunditos, ¿qué queda de toda esta tradición en el Japón actual? ¿Queda algo todavía del honor y de toda esa serie de cosas? Queda algo en la ética que tiene la gente. Si trabajas en una empresa japonesa, por ejemplo, vas a ver que tradicionalmente en la mayoría de ellas las jerarquías están muy marcadas. En la sociedad en general las jerarquías están muy marcadas. Hay mucho respeto por las personas superiores, en el sentido sobre todo de personas mayores que tienen más experiencia que tú. Y también queda mucho de esto pues, en las tradiciones artísticas, en la pasión por el detalle y la meticulosidad, la concentración en las cosas que haces, que tiene mucha regambre en la estética, en la filosofía del Zen, que les gustaba mucho a los samuráis, y en las artes marciales. Las artes marciales son un legado en su mayor parte, también las hay más modernas, ¿no? Pero son en su mayor parte un legado de las artes de combate de los samuráis, que una vez terminaron las guerras civiles y el país quedó en paz, empezaron a ver que en la vía de las armas había más cosas que simplemente acabar con el enemigo, sí, que podría ser una manera de mejorar personalmente y de crecer espiritualmente. Y eso ha quedado en el Japón de hoy en día, no solo en las artes marciales, también por ejemplo en la ceremonia del té, en el arte del arreglo floral. Esa mentalidad se puede aplicar básicamente a casi todo. La idea de poner todo tu espíritu, toda tu concentración en la tarea que estás haciendo. Quizá tengamos que volver a hablar de todo ello. ¿Esta era tu primera? Yo encantado. ¿Esta era tu primera entrevista en la radio, Rubén? Efectivamente, es mi primera entrevista en la radio. Yo iba para periodista, me hubiera gustado hablar en radio y tal cuando era joven, pero con esta voz que tengo, pues ya ves, no tengo mucho futuro en la radio. Pero lo tienes, lo tienes. Tú me has dado la alternativa. Cómo me alegra. ¿Estás recopilando todo esto de lo que hemos hablado ahora en un libro que va a salir dentro de poco? Efectivamente, de muchas de estas historias y bueno, muchas más, porque hay un montón de historias interesantes para hablar del Japón feudal y los samuráis. Las he recopilado en un libro que se llama Crónicas de los Samuráis, editado por Satori Ediciones, y que va a salir a la venta este próximo 12 de octubre. Si todo va bien y la pandemia no acaba con nosotros, pues debería estar en una semanita, 2 semanitas en las librerías. Bueno. Y es un poco pues una selección de pasajes de la historia del Japón feudal que cuentan pues episodios, algunos conocidos y otros no tanto, pero que son relevantes, importantes, batallas, personajes y tal, para hacerse una idea de qué es lo que pasó en esos 1000 años prácticamente de historia de los samuráis. Me interesa mucho el tema de Japón. Forma de contacto contigo y nos vamos.
Bueno, pues yo estoy en Twitter en @historiasamurai, todo junto, y si no, me pueden encontrar en mi página web, donde también tengo más historias de samuráis para dar y tomar, que se llama historiasamurai.com. historiasamurai.com. Rubén Ibarzabal, ha sido un placer estar contigo. ¿Cómo se dice adiós en japonés? El placer es mío. Se dice de muchas maneras, pero como... No, adiós, como hasta luego, porque sí. Eso, como quiero que volvamos a hablar otro día, pues eso se diría matane. 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 Bueno, espero verte pronto. Cuídate mucho, un fuerte abrazo, ha sido un placer que hayas estado con nosotros. El placer es mío, muchas gracias. Matane, Miguel. Matane. En los confines de este universo se esconden otros y existen puertas por las que llegar a ellos. Esta es una de ellas. Espacio en Blanco, en Radio Nacional, con Miguel Blanco. Hola, me llamo Juan Carlos, un saludo muy cordial desde Kioto, Japón, la ciudad donde vivo, donde estoy casado, cordial para todos. 3:20, 2:20 en las Islas Canarias, amigos que nos escuchan desde Japón, ya lo decíamos. Seguimos en Asia, hay un nuevo compañero que nos va a llevar a buscar lugares con magia y creo que tiene que ver con cosas con la muerte. 900-137-137 nuestro teléfono, Blanco Radio y esa encuesta que tenemos en Twitter. Formas de ver la muerte, no con la muerte, ya veréis qué curioso. Nos vamos con Daniel Landa de viaje, vamos a la búsqueda de aquellos lugares donde surge la magia. Buenas noches, Daniel. Muy buenas noches, Miguel. Hace poquito estuvimos hablando, introduciendo un poco lo que va a ser tu sección y dijiste una de las cosas, no solamente vamos a buscar el misterio, la magia, que es mucho más amplio, hablamos de la muerte, de cómo se celebraba la muerte en diferentes partes del mundo y creo que nos vas a llevar a un sitio, wow, tremendo, ¿no? En el Pacífico. Sí, el Triángulo de Coral, a una isla que se llama la isla Celebes o Sulawesi, ¿no? Que estaría ubicada ahí entre Papúa, Borneo y Filipinas. Pues por ahí vamos a viajar a ese. ¿Se llega fácil a esos sitios? Bueno, a ver, hay que coger varios aviones, pero bueno, están bien conectados. Estamos hablando de Indonesia, que es un país, y bueno, tú conoces, ¿no? Es inabarcable culturalmente, es fascinante, tiene cientos, miles de islas y está bastante bien comunicado, con lo cual es un viaje largo, pero al final se llega. Ahora, una vez que llegas, tienes que salirte del camino para encontrar los sitios y los rincones que realmente son extraordinarios, ¿no? Nosotros visitamos unos cuantos. Pues ahí vamos, a esos lugares de tu mano. Dime de dónde nos llevas. ¿Tana Toraja? ¿Se dice así? Tana Toraja. Tana Toraja. Sí, vale. Tana Toraja. Pues Tana Toraja es una región de esta isla de Celebes, para que te hagas una idea, ¿no? Y que los oyentes se hagan una idea del tipo de lugar que es. Es de una belleza muy singular, ¿no? Está lleno de terrazas de arrozales preciosos, verdes, es una zona muy verde, con un mar también espectacular, por ejemplo, para hacer buceo, ¿no? Con aguas turquesas, muy exótico, ¿no? Muy exuberante. Y la región sur de esta isla es la que está dominada por esta etnia que da nombre a la tribu, a la isla, que son la tribu de los Tana Toraja. Y bueno, pues es una etnia que viene de Indochina, cuenta que venía pues del sudeste asiático, llegaron en barcos a esta zona, y tiene una peculiaridad que tú la percibes desde el momento en el que pisas la región, ¿no? Todo gira en torno a la muerte. Entonces, fíjate que hay infinidad de pueblos donde la muerte a mí me parece que es un tema muy interesante para ver las diferencias, incluso las similitudes de culturas muy dispares, ¿no? Y casi en las antípodas. Y la muerte es algo que suele identificar a algunos pueblos. Bueno, pues a los Tana Toraja los identifica por todos los poros, porque es que desde que entras en esa región, ya vas viendo, por ejemplo, en las casas, las edificaciones tienen que ver con la muerte, ¿no? Porque tiene unos tejados que hacen así como una forma como de cuerno de búfalo, que se llaman los tonkonan, ¿no? Son estas casas orientadas de este a oeste porque unen la vida con la muerte. Así que ya desde la arquitectura
es que tienen esa peculiaridad, ¿no? Y a partir de ahí, todo lo que nosotros vivimos, a los sitios donde fuimos, estaban vinculados de una manera u otra a la muerte, y de una forma además fascinante y extraordinaria. Según los datos que tengo aquí, acudisteis a un funeral. Daniel, ¿cómo llegas a un sitio, te enrollas y dices, oye, quiero ir a un funeral? ¿Cómo surge eso? ¿Cómo lo hacéis? Bueno, a ver, la verdad es que este tema depende de la cultura, la etnia, la tribu donde vayas, es muy diferente. Nosotros hemos tenido problemas para acceder a funerales o ceremonias un poco mortuorias de algunas otras tribus, pero los tanatorayas son gente extraordinariamente abierta, gente muy simpática. Es más, todo gira en torno a la muerte, pero yo diría que son unos vividores. Y son los vivideros que te invitan, te llevan, y en cuanto supieron que había un equipo de televisión que quería un poco reflejar esa cultura, no tuvieron ningún inconveniente, al contrario, nos pidieron por favor que fuéramos al funeral, ¿no? Entonces, para que es una idea, un funeral de los tanatoraya, nosotros fuimos a uno, digamos, de clase alta, ¿vale? De gente con dinero. Pero es tal el evento que se forma en torno a un funeral que tienen que esperar años para que mueran más de un miembro de la familia, porque si no, no es rentable. No me digas. Entonces fíjate qué curioso, porque claro, nosotros fuimos a un funeral de una madre y un hijo. Entonces acababa de morir el hijo, pero es que la madre llevaba muerta pues varios años, no sé si eran 5 o 6 años. ¿Y dónde la ponen? ¿Dónde la tienen? Mientras tanto. En el salón de su casa, amortajada. ¿Qué me dices? Sí, conviven con los fallecidos. Esa es una de los grandes shocks, ¿no?, que nos produjo esa información de cómo que vivís aquí con ellos. Y en el momento en el que fallece el siguiente miembro de la familia, pues ya deciden, pues hacer un evento para enterrar a los dos, ¿no? Para lo cual, pues lo que hacen es una torre mortuoria de varios pisos que construyen en el centro de un poblado que construyen para la ocasión. O sea, ellos levantan una aldea, en medio de la aldea está esta torre, y todos los invitados que al funeral donde fuimos, creo que había unos 3.500 invitados. Wow. Pasaban para despedirse de los dos familiares, ¿no? Durante 1 o 2 semanas. O sea, eso se alarga absolutamente. Para ellos es algo único, es decir, una boda o un bautizo está bien, hacen su celebración, pero un funeral son palabras mayores, ¿no? Y todo el mundo acude, familiares evidentemente, hasta 3.000 y pico invitados, imagínate, pues solamente de allegados, familiares, amigos de amigos, poblados, gente de otros pueblos, se reúne todo el mundo, hasta el punto de que a veces es un problema, porque hay tantos funerales, duran tanto los funerales, y como tienes que ir, además es una obligación moral acudir al invitado de cualquiera que te haya invitado, ¿no?, a esa despedida, pues hay veces donde el ausentismo laboral es brutal y tienen un problema con eso, ¿no? Porque la gente va de funeral en funeral, pero es real este tema, ¿no? Es muy... Escucha, Daniel, ¿y hay comida, bebida y...? Sí, allí se hace... A ver, y los invitados se encargan de llevar parte de la comida, de la bebida, hasta el punto de que en el funeral donde estuvimos sacrificaron 70 búfalos y 400 cerdos. ¿Qué dices? 70 búfalos, y además es parte del ritual de la ceremonia, es ver el sacrificio de los búfalos, ¿no? Lo cual es muy curioso, porque tú sabes que los tanatorayas son en gran parte animistas, pero existe este sincretismo. Entonces unos son musulmanes, otros católicos, y cada uno sacrifica el búfalo de una manera muy diferente según su creencia, ¿no? Pero allí al final todos llevan su búfalo, se sacrifica, y realmente es todo un espectáculo, ¿no? Luego hay bailes, danzas, beben, comen. Yo al tercer día ya quería salir de allí porque digo, es que a este ritmo es que no llegamos. Pero la verdad es que era espectacular, ¿no? Pero fíjate, más allá de los funerales, existe una tradición mortuaria muy antigua, muy curiosa en toda la región, ¿no? O sea, hay un lugar que se llama el acantilado de Lemo, ¿no? Entonces tú llegas ahí, hay una gran roca, y de repente es unos nichos
con unas figuras que representan al fallecido, ¿no? Estos se llaman los tautau, que son una especie pues casi como de marionetas, ¿no? Figuritas de madera que están como en unos nichos. Algunos de los nichos están abiertos, por lo tanto tú ves la osamenta del difunto y llevan ahí pues cientos de años, muchos de ellos, ¿no? Entonces, esa convivencia con la muerte es del día a día, es decir, ellos están tan acostumbrados a convivir con la muerte que lo exhiben de una manera muy natural, ¿no? Para lo que nosotros podría ser algo lúgubre, pues para ellos es un orgullo, y no vimos solo eso, vimos muchos más, ¿no? Y en algunos de estos sitios, creo que son cada 2 años, sacan a los muertos, los visten, los maquillan y los pasean. Nosotros no tuvimos ocasión de llegar en esa época en concreta, pero supimos que 2 meses antes lo habían hecho. Entonces llegan allí, sacan a los difuntos y los pasean, ¿no? Como si todavía estuviera allí, ¿no? Como si su espíritu pues conviviese, y lo quieren hacer de forma literal, ¿no? Tanto como para pasear a sus fallecidos. Formas de ver la muerte. Incluso hay árboles sagrados ya terminando, ¿verdad? Donde en su interior meten a los niños. Sí, meten a los bebés, ¿no? Evidentemente eso sobrecoge mucho porque no te lo esperas. Nosotros íbamos con un guía y nos dijo, ¿veis este árbol? Y era un árbol que estaba como horadado, que tenía como una especie de persianitas, donde había unas hornacinas, no veías nada al interior, no imaginabas qué es lo que pudiera haber ahí, y eran, bueno, pues los cuerpecitos de los bebés que habían fallecido, y los tenían en un árbol sagrado, ¿no? Que les daba una protección especial, ¿no? Lo cual no deja de ser bonito, ¿no? Pese a la imagen que pueda ser chocante, pero al final la naturaleza, el mundo espiritual, la vida y la muerte están tan conectadas en muchas de estas tribus también de esta zona del mundo, que, bueno, se vive con mucha naturalidad, ¿no? Incluso en este caso con cierta ternura, ¿no? Porque no se acaban de despedir nunca de sus familiares. Diferentes formas de ver la vida y la muerte con Daniel Landa. Gracias, Daniel, por acercárnoslo en esta sección, buscando lugares donde surge la magia, y además lo pueden ver. Esto era en la serie Pacífico, ¿verdad? Esto fue en Pacífico, sí. Actualmente está en Amazon, efectivamente, se puede ver ahí. Se entra en Amazon Prime, se busca Pacífico y ya está. Exactamente, sí, de fácil. Vale, ¿y forma de contactar contigo? Pues a través de Instagram, documental_Atlántico, que es lo que nuestro nuevo escaparate, ¿no? Para que no pueda ir descubriendo el último trabajo que hemos hecho. No os lo perdáis. Mundo aparte, Pacífico, Atlántico, ahora son algunos de los documentales de Daniel Landa y su equipo. Te doy un fuerte abrazo, te deseo lo mejor y seguimos viaje, deseando ya volver a buscar lugares donde hay magia. Venga, la próxima vez prometo que vamos a vivir algo menos siniestro, ¿eh? Vamos a algo más alegre. Aquí nos gusta de todas formas, ¿eh? Gracias por, no sé. Gracias por tu magia. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo fuerte, chato, hasta prontito. Radio Nacional de España. Somos tu radio. La protección de la infancia es uno de los valores fundamentales sobre los que se articulan las sociedades más avanzadas. Ahora bien, fenómenos como la pobreza, la violencia y la exclusión social también afectan a muchos menores en nuestro país, y muchos de ellos necesitan asistencia y protección. Futuro Abierto, con Tato Puerto. Esta semana en Futuro Abierto hablamos de los centros de tutelaje de menores. Los domingos a las 7 de la mañana, las 6 en Canarias. Y recuerda, Gente Despierta, de lunes a jueves a las 11:30 de la noche. Radio Nacional de España. Existen multitud de dimensiones desconocidas y llenas de misterios. Si nos acompañas, las iremos descubriendo juntos. Espacio en Blanco. Una nueva experiencia de comunicación con el más allá. En Radio Nacional, con Miguel Blanco. Hola, somos Juan de Ibea. Estamos ahora mismo en la selva de Ubud, en Bali. Y así suena la selva para Espacio en Blanco en Radio Nacional de España. Disfrutadlo.
Más amigos, más oyentes que nos escuchan desde diferentes partes del mundo. Saludos para todos los que lo estáis haciendo ahora. 3:34, 2:34 en las Islas Canarias, y seguimos adelante en directo. Otro compañero nuestro, alguien que llamamos el guardián del cementerio, se une a nosotros para contarnos historias, ya veréis. Calle, el guardián del cementerio en el espacio en blanco, de vez en cuando nos lleva historias de España y de fuera de España, que a veces son terroríficas. Buenas noches, es un placer que estés con nosotros, Sergio. Pues el placer es todo mío en esta nueva temporada que iniciamos aquí en Espacio en Blanco, esta mágica madrugada. Bien, siempre pregunto a nuestros compañeros, tenemos hoy una noche de tormenta por todos los sitios, hay extraños ruidos que aparecen. ¿Todo bien, la familia, todo bien? Todo bien, la verdad que en este año de triste discurrir, la verdad no nos podemos quejar. Vale. Si escuchas algún trueno, no son efectos especiales, ¿eh? Está pasando de verdad, ¿vale? ¿Dónde nos llevas hoy? ¿A tu ciudad? ¿A Málaga? Después de estar varios meses viajando por diferentes puntos de Escandinavia y del resto del mundo, pues hoy volvemos a la capital de la Costa del Sol para hablar de un sitio mágico, que es el cementerio de San Miguel. ¿Dónde está situado? Bueno, este es un cementerio, está situado al norte de la ciudad, concretamente en el barrio de Fuenteolletas, y tiene una historia muy peculiar. Digamos que cuando Carlos III hace su ley en el cual se prohíbe en España pues enterrar en inframuros, pues la burguesía malagueña pues crea su cementerio en 1810, que es este cementerio que está compuesto por 250 panteones funerarios, que siempre que digo que si alguna de estas familias de la burguesía, sus casas, tenían alma de castillo, este cementerio, sobre todo sus panteones, tienen alma de catedrales, algunas de ellas. Sí, están algunas de las, entre comillas, todas las familias son buenas, ¿no? Familias renombradas Exactamente. De la zona. Exactamente, estamos hablando de la burguesía malagueña, que convirtió a Málaga la segunda ciudad industrial de España del siglo XIX, los Lund, los Pedersen, los Garres, los Gross, los Lund, etcétera, etcétera, los Larios, Heredia. Fueron gente con muchísimo dinero, que crearon aquí un emporio, y básicamente este cementerio tiene que ver mucho con los últimos 200 años de la vida de la ciudad. Sergio, ¿y ese cementerio se puede visitar? Se puede visitar, está abierto al público, gratuito, por supuesto, y merece una visita obligada, de que puede durar incluso un par de horas, porque hay tantos esquinas, recovecos, algunos de los panteones estilo gótico con gárgolas, vidrieras que están hechas en París, y bueno, las herrerías están básicamente realizadas en antiguas ferrerías de Málaga que tanto nombre dieron a la ciudad. ¿Nos llevarás algún día a verlo? Por supuesto, cuando queráis estáis todos invitados, porque vais a quedar realmente encantados. Seguro. No solamente había familias de renombre, ¿no?, sino que también llegaba gente de otros países o han estado relacionados con el cementerio, o se han relacionado con el cementerio. Sí, muchísimos. Aquí ya digo que hay pintores, escritores, Antonio Muñoz de Graín, en fin, Denis Belgrano, Amelia Heredia Livermore, pero por supuesto también tenemos una parte más canalla en el propio cementerio. Tenemos la tumba del, Alvin Karpis, ¿no?, que fue uno de los hombres más buscados en América, y que es el hombre que estuvo más tiempo preso en Alcatraz y que está enterrado en este cementerio malagueño. Uno de los hombres más buscados de Estados Unidos, junto a Bonnie and Clyde o el Babyface Nelson, ¿no? Y acabó allí. Sí. Estuvo en varias cárceles, como dices, ¿no? Sí, él tiene una carrera criminal impresionante. Él con 10 años pues es detenido por pornografía infantil, estuvo incluso de chulo con prostitutas, etcétera, y empieza su carrera pues criminal muy joven, ¿no? Termina pues atracando bancos con la familia Barker, y luego pues se dedica a un negocio que le dio muchísimos beneficios, que fue los secuestros, ¿no?, que realmente fue lo que le llevó a su ruina. Pero es cierto que él estuvo en la época que estaba Bonnie and Clyde, Pretty Boy Floyd, Babyface Nelson y por supuesto John Dillinger, que todos ellos encontraron la muerte. Lo que pasa que fue el único que fue a prisión, pero se salvó de la muerte. Decían que tenía memoria fotográfica, y probablemente es el criminal más inteligente que dio aquel tiempo. Estuvo 26 años en Alcatraz y luego fue a otro lugar, y allí estuvo con Charles Manson, otro individuo de cuidado, ¿no? ¿Le enseñó a tocar la guitarra? Sí,
Exactamente, él era no fue un preso moderno de Alcatraz, nunca intentó fugarse. Lo que pasa que cuando en el tiempo lo meten preso en el año 1936 y cuando lo llevan a otro centro penitenciario, en el momento que se estaba cerrando Alcatraz, pues se encuentra un chico que no conoce nada, es Charles Manson, que le parecía, él cuenta su memoria, un poco bobo, y que se acercó a él para que le enseñara a tocar la guitarra, y eso lo hizo, ¿no? Fue su contacto con él. Por cierto, que Charles Manson suele decir que él iba a ser más famoso que los Beatles. Le enseñó a tocar la guitarra, como he dicho. Lo que pasa es que bueno, el propio Alvin Karpis nunca estaba muy seguro de las dotes musicales de este asesino. Alvin Karpis, yo no había oído hablar de este colega. ¿Qué pasó? ¿Estaba en Estados Unidos y se vino para España? Sí, él cuando es liberado, lo que se dedica durante un tiempo, pues fue deportado a Canadá, y de hecho tuvo problemas para ser deportado porque, aunque él era de origen lituano, pero él había nacido en Canadá, en Montreal, y él se había quitado, con la ayuda de un cirujano que trabajaba para la AMPA de los Estados Unidos, las huellas dactilares. Entonces fue difícil que le dieran la nacionalidad, el pasaporte, ¿no? Entonces fue deportado allí, se dedicó a hacer sus memorias, incluso hizo un documental sobre su vida, su autobiografía, ganó muchísimo dinero, y con ese dinero pues se vino a vivir a España, se enamoró de Málaga, concretamente lo que era entonces el barrio de Torremolinos, y estuvo aquí hasta su muerte, que siempre se ha especulado sobre las causas de la misma, porque para mucha gente fue una muerte muy misteriosa. Uh-huh. ¿Y lo enterraron en ese cementerio o no tiene nada que ver el cementerio de San Miguel con él? Sí, lo enterraron en este cementerio, y aquí sigue el bueno de Alvin Karpis, que bueno, su última morada fue aquí, sus últimos años lo pasó aquí, y tratando obviamente de recuperar el tiempo perdido que había perdido en estas prisiones estadounidenses. No es mal sitio para retirarse, ¿verdad? Torremolinos o Málaga, viniendo de esos lugares donde estaba. No, es la cuna de la libertad, y aquí, bueno, pues la verdad que la mayoría de la gente, ellos sabían que siempre ha habido una comunidad internacional muy numerosa, y lo que uno busca aquí en la costa pues lo termina encontrando, la verdad, incluso la paz. Bien, ¿se puede visitar la tumba de este coleguita? Alvin Karpis. Sí, se pueden visitar absolutamente todas. Evidentemente, está incluso la web del cementerio, hablan de Alvin Karpis como una de las personas que están aquí enterradas, e incluso hay un mapa de todos los panteones para que la gente se haga una idea de dónde puede localizarlos en estos 250 panteones, además de los nichos que hay, porque hay que decir que en el 19 empezaron a ser visitadas las tumbas de noche para robar las alhajas, ¿no? Y el ayuntamiento encontró una especie de solución a través de la creación de unos muros nichos para que las clases menos pudientes pues pudieran servir a las más pudientes incluso después de muerte. Lo hicieron a través de las cofradías malagueñas. Ya, no en vano eres el guardián del cementerio. También había escritoras como norteamericanas, ¿no?, que estaban en la ciudad. Sí, por supuesto. James Bowles, que es una escritora famosísima, de hecho el mismo Truman Capote llegó a decir que es una de las mejores escritoras norteamericanas de todos los tiempos, aunque ha sido muy poco valorada. Ella nació en una familia judía y bueno, estuvo durante muchísimo tiempo pues escribiendo. De hecho frecuentó el ambiente bohemio de Greenwich Village, allí en Nueva York, y estrenó La Casa de Verano, ¿no?, que fue adaptada y interpretada en Broadway en 1953. Luego se fue a vivir después a Tánger, y bueno, es una mujer que solía beber mucho, era bisexual, y tuvo un par de accidentes de salud, y finalmente pues dio con sus huesos en Málaga. Aquí falleció y aquí fue enterrada en este camposanto, en el rincón de los escritores, el rincón de los artistas, el propio camposanto malagueño. Pero dicen, Sergio, que se aparece por las noches. Sí, no solamente se puede aparecer por la noche, sino que la leyenda de esta gran escritora norteamericana comienza cuando hace muy poquito tiempo le colocan una nueva lápida negra, y bueno, empiezan sus seguidores de toda España, se reúnen en su tumba, leen cosas de ella, y concretamente ese día habían colocado una fotografía encima de su tumba cuando uno de los asistentes le habla a la chica que iba con él y le dice que hay una mujer que se parece mucho a James Bowles. Se dan cuenta, empieza a correrse la voz. La mujer está como con la mirada completamente perdida,
y de pronto pues decide dar la vuelta a la tumba, la siguen y ha desaparecido, y desde entonces pues es obvio que parece que el fantasma de James Bowles pues habita en este mágico camposanto de San Miguel. Espacio en Blanco, en Radio Nacional, con Miguel Blanco. Y con el guardián del cementerio, Sergio Calle, esta noche con nosotros, contándonos esas historias peculiares que él tiene. No es el único fantasma que aparece, ¿no? Parece que hay más fantasmas en ese cementerio. Sí, es curioso destacar la historia de ese cementerio, ya digo, está tan vinculada a la ciudad y también a las leyendas de ultratumba. Hay otro espectro que parece aparecerse, que es el de Carolina R.G., una mujer que murió en 1928 a causa de una granulla pulmonar, lo que se consideraba entonces el llamado mal de amores. Y hay mucha gente que dice que ella fue la que se vengó de su novio, que la había dejado tirada en el altar, y bueno, lo que le llevó a ella misma a la muerte. Y parece que 2 semanas después de ser enterrada en este cementerio, su novio falleció en un accidente y fue enterrado muy cerca de su tumba. Y hay muchos vigilantes de seguridad que aseguran que por las noches aparece ella vestida de novia, con la mirada pues muy seria, fijándose en la tumba del hombre que la dejó para siempre. Qué curiosa historia. ¿Hay más fantasmas, más enigmas en este cementerio? Bueno, hay muchísimos. Es como digo, es un paseo realmente por aquí que yo lo recomiendo hacer siempre un poco a la hora desde el crepúsculo, porque las luces son espectaculares. Hay muchos vecinos. Yo hago en Málaga algunos tours de misterio como Fantasmálaga, sí. Y a veces pues las historias que contamos nos vienen al final del tour personas vigilantes, vecinos que han visto fantasmas en algunos de los panteones de los que he mencionado al principio de mi intervención. Y para los amigos de Espacio en Blanco tengo que contarles que se suceden durante muchas noches sucesos realmente inexplicables. De hecho, ha habido algún guardián de seguridad en el propio cementerio en el que escuchan ruidos extraños, pasos en la noche y alguna que otra aparición que nunca se sabe exactamente a quién pertenecen, pero es evidente que hay una energía especial habita en este mágico enclave. ¿Tú has visto alguna vez algo en este lugar? Nunca, la verdad que mentiría, no me gusta siempre digo, igual que he dicho que en el cementerio inglés de Málaga, pues sí he visto cosas, en este no he visto nada, pero es verdad que te sugestionas a veces en el sitio porque vas paseando por allí, hay unos caminos, unas calles, de hecho las propias calles de esta ciudad de los muertos tienen sus nombres, está lleno de naranjos, ahora han plantado sus zonas de noche, sus jazmines, vas andando allí por la noche y sí escuchas cosas, pero claro, está cerca de un parque, no se sabe muy bien si es de dentro o de fuera, pero puedo asegurar, porque esto me lo han contado a mí los de guardias de seguridad del mismo lugar, que pasar una noche en este cementerio pues no es para cobardes, la verdad. Ya. ¿Se puede... ¿Vais de noche cuando hacéis estas visitas? ¿No? Este cementerio concretamente no se puede visitar. Se puede visitar por la noche en el sentido de que hay algunos eventos culturales, por ejemplo el Día de los Muertos, el Día de Todos los Santos, ellos se organizan una obra de teatro con nuestro Don Juan, que es un poco nuestra tradición, opuesta un poquito a lo que es el Halloween que se está imponiendo ahora en todo el mundo y también en nuestro país. Pero sí hacemos algunas visitas al Camposanto. Yo estoy intentando ahora mi próxima novela intentar presentarla allí porque es un escenario especial y ya digo que cualquier persona que le guste el arte, la historia, lo va a pasar muy bien, y encima es un lugar para estar recordando y reflexionando sobre la vida y también, como no, sobre la muerte. Nos apuntamos, Sergio? Muy bien. Y casi para terminar, que quizás sea otro capítulo que nos cuentes en otro momento, está la historia de un niño malagueño, 1913. Mínimamente introduce este asunto y nos lo cuentas con más extensión otro día. Perfecto. Bueno, es la historia de Manolito Sánchez, la historia del sacamantecas malagueño. Es un niño que halló la muerte asesinado en agosto de 1913. Parece que alguien pagó a otra persona, a un grupo
dos hombres, dos desgraciados, pues no tienen otro nombre, que le cortaron la vida, le cortaron el cuello para que un señor de la aristocracia pudiera bebérsela y, bueno, pues para que pudiera beberse curarse su sangre de su enfermedad, ¿no? Parece que para muchos el niño que está enterrado en este camposanto y el supuesto autor intelectual del mismo parece para mucha gente que podría estar enterrado en este mismo cementerio, pero como decías, es otra historia. Eso es otra historia que contaremos para nuestros amigos de Espacio en Blanco en otra. Veo con mi único ojo una cosita que empieza por C. ¿El cielo? No. ¿El color del cielo? No. Vale. Es una canción. Eso no vale. ¿Cómo se ve una canción? Tú mira. Garzas doradas. Se cree que transportan las almas de los difuntos, llevándolas allá donde deben ir. ¿Qué están cantando? Es precioso. Muchos dicen que la canción habla de lo que pasa cuando morimos, de que no desaparecemos del todo. ¿Ah, no? ¿Y qué pasa con nosotros? Pues que, como el papel de cubo, cambiamos. Nos transformamos para poder continuar nuestra historia en otro lugar. El final de una historia no es más que el principio de otra. Espacio en Blanco. 30 años compartiendo el misterio en la radio. Con Miguel Blanco en Radio Nacional de España. Y con Rosa Rodríguez, buenas noches. Hola, buenas noches. Más de 30 años, yo cada vez que lo pienso, porque esa fecha estaba un poco equivocada, 30, muchísimo más. Pues sí. Y seguimos cumpliendo años. Algunos más. Y seguimos cumpliendo años. ¿Qué tal, cómo ha ido hoy el tema? Bueno, pues hoy... Vamos a las encuestas. Vamos a recordar cómo fue la encuesta de la semana pasada. Recordamos que preguntamos sobre los ovnis. ¿Has tenido alguna experiencia con un ovni? Y bueno, un 30,4% de los oyentes que han participado en la encuesta han tenido experiencias con ovnis y muchos de ellos nos las han contado. Uh-huh. Así que es posible que nos pongamos en contacto con algunos de vosotros para hablar personalmente de ellas. Y un 69,6% de los oyentes que han participado pues no han tenido ninguna experiencia con un ovni. Miles de personas ya participando en esas encuestas que estamos haciendo en Twitter, ¿verdad? Así es, la verdad es que bueno, pues cada semana se van enganchando más oyentes y en concreto con la encuesta de hoy, que es verdad que hemos arriesgado bastante porque hemos lanzado una pregunta que exige una reflexión profunda, uh-huh. Pues tenemos ya una alta participación, Miguel, ya tenemos... Bueno, pues un 26% de los oyentes, recordamos que la pregunta es ¿cuál de estas 3 virtudes de los samuráis nos hace más falta en la actualidad? Y me estoy metiendo en Twitter ahora mismo y te digo el resultado actualizándolo en este minuto. Pues mira, tenemos... Un 50% de nuestros oyentes piensan que lo que hace falta ahora mismo es más honor. Uh-huh. Por detrás le sigue la compasión y por último la lealtad. Y entre los comentarios que nos hacen, nos dice a Sudriana que ella piensa que nos faltan las 3 virtudes, que carecemos de las 3. En cambio, el honor, para Everlon y para Jesús Madero, dicen que es lo más importante porque sin honor no hay humanidad y porque el honor tiene que contener también las otras 2 para ser honor. Mientras que para Iliana, sin compasión, en cambio, dice lo contrario, que sin compasión no habría ni honor ni lealtad. Nos faltarían tantas de los samuráis. Ahí lo dejamos para reflexionar a lo largo de la semana y bueno, tenemos muchos saludos hoy de oyentes nuevos que se han incorporado al programa, por ejemplo Trudy Ramsamog desde Arizona y desde Manchester Eduardo Bordonava, a los que saludamos desde aquí. Uh-huh. Y bueno, y el tema de Japón también ha tenido mucho seguimiento. Nos ha llamado
Antonio Fuentes, un oyente desde Coria del Río, Miguel, que hay un desde pueblo lleno de japoneses, Sevilla, ¿verdad? claro. Bueno, pues muy emocionado con el programa de hoy, porque es verdad que allí en Coria del Río se estableció una colonia de japoneses en el siglo XVII. Y bueno, de esa colonia, pues en la actualidad hay muchos descendientes que se apellidan Japón. ¿Te imaginas cómo sería llegar ahí en el siglo XVII unos japonesitos a ese pueblo? Sí, sí, ¡Wow! sí. Sí, pues tremendo, pero bueno, sí, muy curioso y bueno, nos ha llamado muy ilusionado. Luego hemos tenido muchísimas llamadas, por ejemplo, de Sei Shonagon, que nos dice que ha sido un bellísimo documento el que le hemos dedicado hoy al Japón. Y oyentes pues como Teresa Sempere que reconocen que Japón sigue siendo muy desconocido para nosotros. Tendremos que hacernos un viajecito por allí, ya me gustaría. O dos. ¿Ganadores del concurso de hoy? Bien, pues ahí atentos porque son Mariano García, Pipo Figueras, Vanuska Wayland, Francisco Cruz y Juan Salas. Recordaros que tenéis que mandarnos vuestra dirección postal o la dirección a la que queréis que os enviemos los libros a espacioenblanco@rtv.es. Perfecto. ¿Estaba rica la tarta? Riquísima. Tiramisú. 3:57, nos vamos. Gracias, Rosa. Nos vemos la semana que viene. Cuídate mucho. Igualmente, hasta entonces. Y terminamos por hoy. Ha sido un placer estar juntos. Volvemos en 7 días. Mientras, a respetar esas normas para que el bicho ese nos deje en paz cuanto antes. Cuidaros para cuidar a los demás. Como digo, ha sido un placer estar juntos. Queremos repetirlo en 7 días. Esa encuesta sigue adelante en Twitter. Aquí en Radio Nacional la radio continúa. Os dejamos a hombros de gigantes y con un poquito de nuestra mejor música y nuestros compañeros José Luis Aragón y Carlos Toral, que nos darán las últimas informaciones. Feliz semana. Nos vemos en el Espacio en Blanco.